Vamos a continuar nuestro estudio de las parábolas y vamos a estudiar hoy una parábola que está en Mateo capítulo 22 versículos del 1 al 14. Mateo capítulo 22 versículo del 1 al 14. Esta parábola se llama ¿cómo? La parábola de la fiesta de bodas. Entonces vamos a empezar la lectura desde el versículo 1. Entonces, ¿quién empieza a leer? O Edward, y así vamos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: El 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales, engordados, han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. El 6. Y otros, tomando los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. El 10, ¿no? Mateo Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén y amén. Bueno, esta parábola es muy interesante, ¿cierto? Esta parábola trata sobre el llamado universal, ¿sí?, que hace parte del reino de los cielos. Es un llamado sincero, ¿sí?, al arrepentimiento y a la vida. Ese es el llamado del Evangelio. Fuimos comisionados para este llamado, ¿sí? ¿Qué dice Marcos 16:15? ¿Quién lo quiere leer? No perdamos Mateo 22. Pero ¿qué nos dice Marcos 16:15? Marcos 6:15. 16:15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, ese es el llamado del Evangelio, ¿cierto? Ir y predicar por todo el mundo, ¿qué? El Evangelio. ¿A quiénes? ¿A unos y a otros? ¿A unos sí y a otros no? A todos. A toda criatura. Somos llamados a mandar el mensaje del Evangelio a todo, ¿sí? Ahora, tras ese mensaje, muchos se van a congregar alrededor del Evangelio, ¿cierto? Muchos van a venir al escuchar el mensaje del Evangelio. Muchos gozarán de los privilegios de ser parte del reino de los cielos. Pero dentro de toda esa gran masa que viene al escuchar el llamado del Evangelio sincero, ¿no? Es un llamado sincero y honesto de parte del Señor a que se arrepientan y que crean en el Evangelio. Muchos de ellos, ¿sí?, son los que realmente son salvos. Y el resto no lo son. Por eso concluye
esta parábola diciendo que, ¿cómo concluye la parábola? Porque Muchos son llamados, pocos escogidos. Muchos vendrán al llamado del Evangelio, muchos se congregarán, pero pocos, ¿sí? Pocos de esos muchos son los que son escogidos. Pero ese poco es mucho, ¿sí? Son muchos los escogidos del Señor, porque aquí estamos hablando de todas las épocas, desde Adán hasta el último hombre que viva. Entonces, dentro de esos pocos son muchos, ¿sí? Que son escogidos del Señor. Una gran multitud estará de pie delante del Señor. Entonces, esta parábola, ¿sí? Está dirigida ¿a quién? A los sacerdotes y a los fariseos. Ese es el contexto de esta parábola, ¿sí? Eso lo podemos ver bien claro ahí arribita en el versículo 45 del capítulo 21, ahí atrásito. Si ustedes retroceden van a ver ya el contexto. Sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Entonces, ¿a quién fue dirigida esta parábola? A los sacerdotes y a los fariseos, ¿sí? A los judíos, a la clase religiosa. Cristo está enseñándoles, les está hablando que del reino de los cielos será quitado de en medio de ellos, y el reino de los cielos será dado a personas que den verdaderamente frutos del reino de los cielos. Eso lo vemos con claridad, ¿cierto? Ahí más atrasito en el versículo 43. Mira lo que les dice en el versículo 43. El Señor les dice: por tanto os digo que el reino de los cielos será ¿qué? Quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Gente que realmente viva para el reino de los cielos. Gente que realmente ame a Cristo. ¿Se acuerdan las dos lecturas que hicimos? Tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿De qué nos estaban hablando? De esto, ¿sí? Isaías nos habló de que Dios fue hallado de gente que ni lo buscaba, ¿cierto? Pero Él se hizo hallar para esa gente que no tenía nada que ver con Él. ¿Y qué nos dijo Pablo en Romanos? Que fuimos injertados en el olivo verdadero. O sea, Israel fue cortado y nosotros fuimos injertados en lugar de él. ¿Será que están hablando lo mismo que el Señor Jesucristo está hablando aquí? Hay una armonía perfecta en la Escritura. El Señor les está diciendo: el reino de los cielos que un día fue dado a ustedes, ¿qué? Les será quitado. Y va a ser dado a un pueblo, ¿sí? Inclusive desconocido. ¿Para qué? Para que ese pueblo dé los verdaderos frutos del reino de los cielos. Interesante, ¿no? De eso nos está hablando. Y como Él viene en esa enseñanza, Él les lanza ¿qué? La parábola, para que el pueblo entienda esta verdad, para que Israel entienda esta verdad. Se los va a ilustrar con esta historia. Empieza el versículo 1 diciendo: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo. Entonces les lanzó una parábola para ilustrarles esta verdad que les está enseñando. ¿Cómo empieza? Dice: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ustedes se acuerdan que la mayoría del lenguaje de las parábolas, el Señor dice que el reino de los cielos es semejante al reino de los cielos, ¿sí? Porque Él a través de las parábolas nos va a enseñar cómo es que funciona el reino de los cielos. Él nos está diciendo que en este caso el reino de los cielos funciona como las bodas, ¿sí? Que hizo un rey ¿a quién? A su hijo. A su hijo. Entonces la figura que Cristo está empleando aquí es sumamente clara, ¿no? Y fácil de distinguir. ¿Quién es el rey? Dios el Padre, ¿cierto? ¿Y quién es el Hijo? Jesucristo, ¿cierto? Entonces es fácil distinguir los elementos de esta parábola.
¿cierto? No necesitamos escudriñar muy profundamente, no. Sobre la superficie de la parábola está claramente: el rey es el Padre, el Hijo, Jesucristo, que hizo una fiesta de boda, ¿sí? ¿Y qué pasó en la fiesta? ¿Qué más nos va a relatar el Señor? Dice que y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, mas esto ¿qué? No quisieron venir. Entonces, ¿quiénes son los siervos del rey que salieron a llamar a los convidados a la boda? Pues claramente, ¿cierto? En la superficie de la parábola podemos descubrir que son ¿quiénes? Sus profetas del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan lo que leamos en Isaías? Sus profetas, ¿sí? Inclusive Moisés habla en Deuteronomio y dice que voy a provocarles a celo, ¿cierto? Con un pueblo que no es pueblo, ¿sí? Que es lo mismo que nos habló en Romanos Pablo. Dice que por el celo que pueden sentir los judíos al ver que Dios escogió un pueblo que no son ellos y que les dio todos sus privilegios, pueda que por ese celo ellos se puedan arrepentir, ¿cierto? Puedan reconocer al Señor. Es como cuando una mujer, ¿cierto?, que está perdiendo a su esposo, pero por celos, ¿qué hace? Intenta rápidamente que recuperarlo, ¿cierto? Y doblega, ¿sí? Todos sus argumentos, ¿sí? Quedan anulados por el simple hecho de ¿qué? De recuperar a su esposo para que no se vaya. Eso es lo que Pablo está enseñando, ¿sí? Es la figura que Pablo está empleando. Entonces empezamos a ver aquí que los mensajeros del rey, ¿cierto? Los siervos del rey fueron sus profetas del Antiguo Testamento. Ellos invitaban constantemente al pueblo de Israel ¿qué? Al arrepentimiento, a que volvieran al Señor. ¿De eso no habla todo el Antiguo Testamento? Lean los profetas y me van a decir cuál es la constante de su predicación. ¿Cuál es? Que el pueblo vuelva otra vez en arrepentimiento, que vuelvan otra vez a la comunión con el Padre, ¿sí? De eso trata toda la escritura, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, el llamado sincero de Dios al arrepentimiento, a que se conviertan otra vez de sus pecados, a que vuelvan otra vez a Él, ¿sí? Que sean su pueblo. Entonces vemos que también, ¿sí?, sus siervos no solamente fueron sus profetas, sino también, ¿se acuerdan del gran Juan el Bautista? Otro siervo enviado por el Señor, que iba a preparar el camino del Señor. ¿Cuál fue el mensaje de Juan el Bautista? Prosperidad, abundancia, autoestima. ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje de Juan? Arrepentimiento. Vuelvan otra vez a Dios, arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y cómo terminó nuestro pobre Juan Bautista? Sin cabeza, ¿sí? Otro gran mensajero, el Señor Jesucristo, nos llamó al arrepentimiento. Sus apóstoles y en el día de hoy todos sus ministros son los siervos del Señor que han lanzado el mensaje del arrepentimiento, de la conversión, de la invitación otra vez a la fiesta de las bodas del Cordero, ¿sí? Quiero una pregunta, porque fiesta de bodas, o sea, ¿cómo así una fiesta de bodas? Porque en el día de hoy una parece una fiesta, a veces como una... Pues sí, una boda. Sí, era eso. El Señor estaba haciendo una analogía de cómo funciona el reino de los cielos con una boda. ¿Cómo es una fiesta de boda? Pero ahí tiene la novia. No, ya sabemos que en la superficie del texto el rey es el Padre y el Hijo es Jesucristo, ¿sí? Y hay unos siervos que fueron
enviados a llamar a los convidados para que vinieran a la boda, ¿sí? Para que vinieran otra vez al arrepentimiento. Sus profetas, ¿sí? Sus apóstoles y sus ministros el día de hoy, ¿cierto? Pero vemos, ¿sí? Que los judíos fueron convidados a las bodas. Ellos eran los primeros convidados, los judíos. Pero ¿qué pasó? Dice, ¿cuál fue la respuesta de ellos a los enviados, a los siervos del rey, que fueron enviados a convidarlos a las bodas? ¿Cuál fue la respuesta? En el versículo 3 estamos, mas estos que no quisieron venir. O sea que hubo un rechazo del pueblo de Israel a la aceptación del Señor Jesucristo como Mesías. No lo aceptaron como Rey, como Señor y como Salvador. ¿Qué más sigue diciendo? Versículo 4 dice, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas, todo está listo, ¿sí? Todo está listo. Mas ellos sin hacer caso se fueron unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Entonces empezamos a ver aquí que estos primeros siervos, ¿sí? Que el rey envió, fueron a persuadir a los invitados a que fueran a la fiesta de boda. Pero vemos el rechazo profundo, ¿sí? De los invitados. Dice la Biblia, nos narra, dice que unos no hicieron caso, ¿sí? Otros se fueron, unos, cada uno a su labranza, a sus negocios, pero otros fueron más allá, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Dice que tomando a los siervos los afrentaron, los deshonraron, ¿sí? Una deshonra. ¿Y qué más? Y los mataron. ¿A los siervos? A los siervos del rey, ¿sí? ¿Cómo sería? Mira, Dios mandó a sus primeros siervos, los profetas, después mandó a sus segundos siervos, los apóstoles. ¿Cuál fue el destino de ellos? La muerte. Si mataron inclusivemente a Cristo, al enviado del Padre. Mataron a sus apóstoles también, a sus profetas también. No tuvieron temor del Señor, rechazaron la invitación a las bodas. No quisieron la invitación que el rey les estaba haciendo, ¿sí? Ellos realmente tuvieron un rechazo al Evangelio, a Cristo, a la deidad de Cristo, a la obra redentora del Señor. Tuvieron un rechazo profundo. Pero ¿qué nos informa el versículo 7? Dice, y al oír el rey se enojó ¿qué? Y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Claro, el rey se enojó al ver la actuación de estos invitados. Y tuvieron su castigo. Tuvieron su castigo. Debemos recordar, ¿sí?, que esta extrema ruina que sobrevino a la nación de Israel, que está escrita aquí, sucedió en el año 70 después de Cristo. ¿Se acuerdan ese hecho histórico? El ejército romano sitió y conquistó la ciudad de Jerusalén, fue destruida. De ahí en adelante los judíos fueron ¿qué? Esparcidos por el mundo, ¿sí? Y de ahí la otra diáspora de los judíos quedaron desterrados de su tierra. Jerusalén, la gloria de este mundo, quedó en ¿qué? En ruinas por los ejércitos romanos. Lo que más se lamenta hasta el día de hoy el pueblo de Israel es que la destrucción de ¿qué? De lo más preciado para ellos, que fue ¿qué? El templo fue convertido en ruinas por la invasión romana en el año 70 después de Cristo. Fueron destruidos.
Pero esta destrucción va mucho más allá. La destrucción final, ¿sí?, va a ser por toda la eternidad en el infierno. Aquellos que rehúsen venir a Cristo, aquellos que no acepten a Cristo como Señor y Salvador, que no crean en la obra redentora de Cristo, la destrucción y la ruina va a ser por toda la eternidad. Así como quedó Jerusalén destruida por los ejércitos romanos, así va a quedar destruido el hombre en el infierno, por toda la eternidad, en ruinas, bajo la ira de Dios, por no aceptar la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces, estos primeros invitados no fueron dignos de la boda, ¿sí? Pero la verdad, esta boda estaba preparada, todo estaba listo. La obra redentora de Cristo estaba ya diseñada desde antes de la fundación del mundo. Toda la vida de Cristo, la obediencia perfecta que vivió el Señor en la tierra, todo estaba dispuesto por el Padre para que viniera a ser una realidad. Nada iba a truncar este plan y este designio de Dios. Todo se iba a cumplir. La obra redentora del Señor estaba preparada. Pero estos primeros invitados no fueron dignos de esa boda, de esa invitación. Entonces, por el rechazo de los primeros invitados, ¿qué pasó? Hubo una oportunidad para otras personas a que fueran convidadas a esa boda. Y esas personas son ¿quiénes? Nosotros los gentiles. ¿Sí? Volvamos un momentico a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. Entonces, ellos tropezaron y vino por ese tropiezo que la salvación a los gentiles. ¿Se acuerdan? A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, ¿sí? No quisieron aceptar la invitación del Padre. Por eso se abrió la oportunidad a los gentiles. Era plan de Dios, ¿no? Era plan del Señor. Dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles y honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, ¿sí? Lo que yo les estaba hablando al principio. El Señor iba a provocarlos a celo con un pueblo que no era pueblo, ¿sí? ¿Se acuerdan de Isaías lo que estaba diciendo, que ya lo citamos? Me hallaron los que no me estaban buscando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Aquí dice porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será de su admisión sino vida eterna de los muertos? Si las primicias son santas, también la raíz, la masa restante, y la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, ¿qué? Has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. Pablo nos está diciendo que fuimos injertados. Ellos fueron quitados y nosotros fuimos puestos en lugar de ellos. Pero está diciendo de que, cuidado, no nos volvamos orgullosos, ni nos exaltemos de eso, porque Dios también los va a salvar. O sea, no es que tropezaron todos al unísono, ¿sí? O sea, no se perdieron todos, porque Dios va a tener un remanente aún del pueblo de Israel para salvarlo y hacerlo uno con nosotros, un solo pueblo, ¿sí? Para entrar con Él por toda la eternidad. Pero esta parábola es clara. Ellos fueron quitados y nosotros fuimos puestos en su lugar. Ahora, ¿qué nos dice el versículo
9 y 10 de nuestra parábola de Mateo 22. Dice, entonces el 8. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Dice: id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis. Entonces el rey mandó otra vez a sus siervos y dijo: vayan ¿por dónde? Por los caminos y llamad a las bodas cuanto halléis. ¿Quiénes están en los caminos? Todo el mundo. ¿Cuánta gente que va en Colombia? Malos, buenos, píos e impíos. Todos están en los caminos. Altos, bajitos, ancianos, jóvenes, ¿sí? Entonces el Señor quería que los llevara a los que aparecieran por el camino. Los llevó y dijo: vayan por los caminos, ¿sí? Vayan, les dijo, y llamen a las bodas, o sea, tráigalos a las bodas, invítelos a las bodas cuantos halléis. Y salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente ¿qué? Malos y buenos. Y las bodas fueron llenos de ¿qué? Y las bodas fueron llenas de convidados. Los siervos del Señor fueron por los caminos, ¿sí? Buscando cuánta persona estaba ahí y empezaron a invitarlos. Vamos a las bodas, ya todo está preparado, vamos, vamos. Y en el camino encontraban ¿a quién? Malos y buenos. Ahora, los siervos del rey, ellos no sabían quiénes eran buenos y quiénes eran malos. Ellos no sabían quiénes eran, y por el simple hecho de no saber quiénes eran, ellos ¿qué? Tenían que lanzar la invitación en general a todo el mundo. Esa es la invitación del evangelio, ¿sí? Ir a predicar el evangelio ¿a quién? A toda criatura, ¿sí? ¿Por qué se nos manda ir a predicar a toda criatura? Porque es que dentro de todas las naciones hay pueblo escogido del Señor. Dios los ha escogido. Ahora, ¿nosotros sabemos quiénes son escogidos y quiénes no? Nosotros no lo sabemos. Si nosotros empezamos a juzgar de esa manera, estamos sentándonos en el trono de Dios. Porque solo Dios sabe quién pertenece a su pueblo y quién no. Nuestra labor como siervos es que ir a anunciar el evangelio a toda criatura. Y en ese llamamiento van a venir malos y buenos. O sea, los que son salvos y los que no van a ser salvos. Van a caer ahí, ¿sí? Pero nosotros como siervos no lo sabemos. Esa solo le compete al Señor saber quiénes son y quiénes no son. Entonces, en el camino hay toda clase de hombres, ¿sí? Malos y buenos. Nosotros no lo sabemos, pero el Señor sí. Entonces, ¿qué pasó? Dice que las bodas fueron llenas de convidados. Llegaron. Fueron llenos de convidados. Pero algo pasa en el versículo 11, ¿cierto? ¿Qué dice? Dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. O sea que no estaba con la indumentaria apropiada para la boda. En los tiempos antiguos, como en nuestros tiempos, ¿será que cualquiera puede ir a una boda vestido como quiera? Ahí, mira, en el tiempo antiguo, cuando se invitaban las bodas, había un traje especial de boda para armonizar toda la boda, la decoración, ¿sí? Para que no se desentonara. En el día de hoy es lo mismo. Hay tarjetas donde te especifican cómo tienes que ir vestido. Si es de corbata, ¿sí? Si es de... Ahora como es de blanco, ¿no? ¿Sí? Hay diferentes formas. Entonces a las bodas no podemos ir como queramos para desentonar. Tenemos que ir con la ropa adecuada para boda. Entonces este hombre que estaba ahí estaba vestido sin un traje de boda.
Y el Señor llega y le dice, ¿cómo? Le dice, ¿Por qué tú no estás vestido de y vio allí a un hombre que estaba vestido de bodas y le dijo, versículo 12, ¿Cómo te las hiciste? amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, no pudo responderle. No pudo responderle al rey la pregunta, ¿por qué había entrado sin el traje apropiado? ¿Por qué será? Es claro aquí que las vestiduras de bodas que su pueblo debe tener es que la justicia de Cristo. Es la santidad del Señor, la obediencia perfecta del Señor. Esa obediencia perfecta, esa justicia perfecta del Señor, esa santidad de Cristo ha sido imputada hacia nosotros. Hemos sido vestidos con las ropas de Cristo. Nuestros harapos, nuestros trapos inmundos, el Señor los quitó y nos vistió con la justicia de su Hijo. Nos vemos dignos delante del Padre por las vestiduras de Cristo, no porque nosotros seamos dignos ni merecedores de la justicia, sino que es por la justicia de Cristo, por la obra redentora del Señor. Pero en esa gran masa de hombres que fueron convidados a la boda, acuérdate que los siervos no sabían quiénes eran o quiénes no eran, sino que llamaron, ¿sí? En el llamamiento del Evangelio hay muchos hombres que vienen, pero no todos están vestidos con la justicia de Cristo. No todos son salvos. No todos son lavados con la sangre del Cordero de sus pecados. Entonces, ¿cuál es la reflexión con esta parábola? ¿Pertenecemos nosotros al pueblo de Dios? ¿Estamos vestidos con la justicia de Cristo realmente para poder estar en las bodas del Cordero? ¿Para poder ser convidados a la fiesta de boda? ¿Para estar en el reino de los cielos? ¿O simplemente somos de aquellos que sí somos simpatizantes del Evangelio? Nos atrae algo, ¿sí?, del cristianismo, no sé qué, pero hay algo que atrae a las personas, pero en el fondo realmente no son convertidos al Señor, no tienen las vestiduras de Cristo. Son en semblante cristiano, pero en su corazón siguen siendo pecadores y gentiles. Tienen la cáscara, el cascarón del cristianismo, pero por dentro están secos y vacíos. Están estériles por dentro. Solo hay muerte dentro de ellos. No hay ninguna vida. Entonces dice el Señor. Entonces el rey le dijo, ¿sí? Él enmudeció porque no pudo responderle a eso. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. O sea, esto nos está hablando del juicio final. Cuando toda esa masa de hombres que van a venir a Cristo, de entre toda esa masa que vienen, que han sido llamados, ¿sí?, por el Evangelio, invitados por el Evangelio, el Señor va a hacer distinción de quienes son de Él y quienes no. Y los que son de Él entrarán al reino de los cielos, y los que no serán echados al fuego de las tinieblas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Aquí hay un pasaje sobre la parábola del... No es la parábola, la palabra del Señor, cuando habla de los corderos y de los cabritos, ¿sí? Dice, eso está aquí en Mateo 25, ¿sí? Mateo 25, 33 dice: y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Él hará una distinción de quiénes son, ¿sí?, sus hijos y quiénes no lo serán, ¿sí? Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Entren a la fiesta de boda. Entren al reino de los cielos. Ustedes son los que están vestidos de boda, o sea, los que tienen la justicia de Cristo, los que han sido salvos por el Señor. Entren, ¿sí?
dice, pero preparado para vosotros, ¿sí? De la fundación del mundo. Entonces nos habla después de los justos, de las evidencias de aquellos que fueron salvos. Y el 41 dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y da las características, ¿sí? Las evidencias de por qué son reprobados, de por qué no son salvos. Entonces, esto nos está hablando del juicio final. ¿Cómo termina el Señor su parábola? Dice, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. Y a este hombre que no tenía la vestidura de bodas, le dijo a sus siervos, átelo de pies, ¿sí? Y manos, y echarlo en las tinieblas de afuera, en el infierno, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, que el Señor nos ayude a ser de su pueblo, que tengamos los vestidos de la justicia de Cristo, que seamos hallados en el día final en el Señor Jesucristo, en la justicia de Cristo, no en nuestras propias obras. Fue una gracia inmerecida que el Señor nos haya llamado a su reino, que nos haya involucrado en su reino. Quitó a los judíos y nos puso a nosotros. Es una gracia absoluta del Señor. No lo merecíamos, pero Él lo hizo así por amor de Él mismo. Amén. Entonces...